Nació en la peor condición que un mortal pueda experimentar. Sin exagerar un poco, la mayor parte de los animales tienen mejor suerte que ella. Y sé que la comparación suena grotesca, pero les demuestro que no es retórica de mi parte y mucho menos grosería. La mayor parte de los animales son amamantados y cuidados por su mamá. En el caso de la pequeña que les hablo, nunca tuvo esa suerte. Para ser fieles a la historia, lo cierto es que no solo sus padres nunca la desearon, sino que para colmo de sufrimientos, al nacer la abandonaron. La historia no cuenta la razón de su desventura. Y sé que algunos dirán, bueno, esa es la historia de muchos. La historia sí cuenta que un hombre al pasar la escuchó llorar. Este se compadeció de ella, curó sus heridas y le dio un nombre. Con el correr de los años, la niña creció y se volvió hermosa. El mismo hombre que la había cuidado decidió vestirla como una princesa. Decidió prodigarle aún más toda la protección que jamás una señorita pudo siquiera soñar. Pero sucedió algo más. Al poco tiempo, ella se había convertido en una mujer muy bella. Y ese mismo hombre del que estoy hablando se enamoró. Empezó a hablarle dulcemente al corazón de esta chica hasta conquistarla y le propuso matrimonio. Diría yo que es casi una historia para cuento de hadas con un final feliz. Pero digo casi porque no termina ahí. La grandeza de este hombre y sus innumerables posesiones hicieron que la hermosura física de esta chica la convirtiera no en una princesa, sino en una hermosa y poderosa reina. De pronto, envanecida de la grandeza de ese hombre que le hacía una sombra a ella, haciéndola ver grande, creyó que todo lo que tenía es porque lo merecía debido a su belleza. La verdad es que parece que le había hecho un favor a este hombre casándose con él. Se olvidó de sus orígenes, se olvidó de la virtud de la gratitud y en lugar de un final feliz, empezó a engañar a su esposo. Este no estaba cerca para entonces, estaba de viaje. Al principio se trataba nada más de una u otra aventura, pero cada vez se sentía más deseada y más hermosa. Su lujuria se acrecentó. Parece que ninguna aventura la saciaba. Las noticias llegaron hasta su esposo, pero este decidió enviar mensajeros. Los mensajeros con pasión le advertían: arrepiéntase de esto. Debe volverse de sus malos caminos. Ella, llena de ira, sintiéndose grande, empezó a maltratar a los mensajeros al punto de que cada vez que uno llegaba, lo rechazaba, lo despreciaba y algunos hasta los mataba. No por gusto, era la reina, podía hacer lo que le venía en gana. No en vano, era hermosa. Su decadencia sexual fue tal que en poco tiempo empezó a prostituirse. Pero sorpréndanse,
Quizá no hago bien en decir que comenzó a prostituirse, porque regularmente las mujeres que venden su cuerpo, tal como su nombre lo dice, pues reciben dinero por su servicio. Pero esta, en lugar de ella recibir dinero, ella pagaba a sus amantes. Ella se prostituía, pero ella era la que pagaba para que su apetito de decadencia sexual fuera saciado. Su esposo decidió enviar un último mensajero. Esta vez se trataba de su propio hijo. Siendo el verdadero príncipe, el heredero al trono, el verdadero dueño de todas las riquezas de su padre, pensó que ella se avergonzaría y que estaría arrepentida y que se haría a un lado. Él, con cierta compasión, le dijo: creo que mi padre es tan buena persona que va a perdonarte si te arrepientes. Deberías volverte de tus malos caminos. Deberías poner un alto y recordar lo que tú eras. No eras nada. Y mi padre te convirtió en esto. Cuando él le recordó los orígenes, se llenó no de ira, de rabia, porque ella creía merecer la posición que tenía. Tanta fue su rabia que, poseída ya no solo por la lujuria, sino también por demonios, asesinó al hijo de su esposo. Aquí voy a hacer un alto a la historia para que ustedes me ayuden a tomar la decisión a esta pregunta. Si la justicia está en sus manos, ¿qué debemos hacer con esta mujer según la ley del adulterio en ese entonces? Les escuché a lo lejos, no sé qué dijeron. ¿Qué hay que hacer con ella? Levanten la mano y díganme. Qué irónico, ya nadie me quiere decir. ¿Quién dijo apedrearla? Bueno, según la ley del adulterio hay que apedrearla. Hermano, y según lo que usted está sintiendo, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Ya no siente nada? ¿Qué hay que hacer? ¿No quiere opinar? Fabricio, ¿qué hay que hacer? Es una mujer desagradecida. Estoy traduciendo para los que no oyen. El hijo termina asesinando al hijo. ¿Qué hay que hacer? Realmente no sé, dice. ¿Perdón, hermana? Castigarla. Sí, pero ¿cuál es el castigo que merece? Según la ley de esa época y según la actual, no quiero decirlo, dice ella, según la actual. Bueno, qué bíblico se volvió. La paga del pecado es muerte, dijo. Entonces lo que merece es muerte. Bueno, la historia que acabo de narrarles, para sorpresa de todos nosotros, no es un cuento de hadas. Es una parábola con la que Dios compara a la nación hebrea. El capítulo que hoy vamos a estudiar es precisamente esa parábola. Yo en estos minutos la resumí, pero no es suficiente la manera en que yo la narré.
Ustedes tienen que ir a casa y leer versículo a versículo y corroborar no solo lo que yo ya dije, sino que descubrir toda la ingratitud y la maldad de la nación hebrea. Eso y más en el sermón de hoy titulado Prostitución religiosa. Ezequiel capítulo 16, cuando encuentren la cita, sí, se ponen de pie de nuevo, por favor. Así sé que encontraron la cita, despierto a los que ya están dormidos y mayor reverencia a todos. Capítulo 16, libro de Ezequiel, versículo, los que yo voy a mencionar. Vamos al 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu papá fue amorreo y tu madre hetea. Vayan al versículo 14. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura. ¿Notaron esto? Ella era hermosa a causa de la hermosura de Dios. Sigue el verso 20. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste para que fueran consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? En español dice: tus hijos los diste a Moloc y los sacrificaste, los quemaste vivos en un culto pagano para fornicar con esas naciones. No te bastaba emborracharte del placer y la decadencia sexual. Querías ver sangre de bebés derramados en un altar a un Dios y a un engendro del infierno. Versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. ¿No fuiste semejante a una prostituta en que menospreciaste la paga? Verso 33. Pero antes del 33 les quiero explicar lo de tus altares en esos sitios altos. En cada montículo o en cada pequeña colina en donde había un árbol frondoso, Israel convertía ese montículo en un altar para adorar a sus dioses paganos. El árbol frondoso, entienda como árbol frondoso, un árbol con un tronco enorme, bastante espigado y con mucho follaje. Esta era la representación fálica. Eso, en simple español, era la representación del órgano reproductor masculino. Tan depravada era la religión de los hebreos en ese momento, que adoraban en ese sitio, hacían oraciones y adoraban especialmente el órgano reproductor masculino. Con el correr del tiempo, eso se convirtió en un obelisco. Obelisco no es más que una torre. Es puntualmente la torre que está al entrar al Parque de los Planes de Renderos, en el triángulo. Bueno, no es triángulo, pero sí, ¿saben de qué estoy hablando? Ese obelisco es la representación fálica. Ese es un pene. Así de decadente esta nación y los que le siguen. Ahora,
debemos dejar un poco en paz a los judíos y hablar también de nosotros en el final del camino. O también hablo de que el obelisco también está en Washington, en una plaza de gobierno. O también digo que está en la plaza central de una religión mayoritaria en el mundo. Increíble, ¿no? Bueno, sigo. Estoy en el verso 33. A todas las rameras les pagan, mas tú pagaste a tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Versículo 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Deténganse. No sé si notaron lo grave de que Dios está comparando la inmoralidad de Israel con Sodoma. No solo la compara, lean esto: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido. Se llenaron de abominación, de soberbia, y cuando la vi, las quité. Esto es lo grave. Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados. Y más adelante hace la comparación con Sodoma. Y dice que Sodoma se sonroja con la abominación de Israel. Increíble. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, háblenos, que su Espíritu nos edifique. Gracias por ser bueno con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Hay algunas cosas puntuales que voy a retomar de la parábola. Empecemos con los orígenes de la nación hebrea. Eran tan orgullosos de su linaje que en forma aberrante e inhumana los judíos llamaban perros a los gentiles, a los que no eran judíos. Imaginen hasta dónde llegaba su inmoralidad, la forma en que discriminaban a los que no eran como ellos. Lo digo sin una pizca de duda. Su discriminación racial era un engendro del infierno. Dios los llamó y los eligió para que fueran ejemplo de justicia, de respeto, de ayuda. Ellos hicieron todo lo contrario. Es un engendro del infierno su actitud. Por eso, en la parábola, Dios les recuerda que acaso no han prestado atención que Abraham es su padre y el papá de este era amorreo y la mamá era etea. ¿De qué se enorgullecen? ¿Cómo tienen la poca vergüenza, la poca moral de creer que ustedes son mejores que ellos? Por otro lado, están tan envanecidos de la ciudad de David, Tierra Santa. ¿Es que acaso no recuerdan que los jebuseos reinaron en este lugar? No fue sino hasta que David, un hombre que amaba a Dios y con justicia gobernó, constituyó esto como una ciudad santa. ¿De qué se enorgullecen? Pero quieren un poco más que les recuerde vuestro pasado. ¿Cuánto valían en Egipto? Los animales valían más que ustedes en Egipto. Es que es cierto, los gatos eran adorados, las serpientes, los escorpiones. Y los hebreos eran considerados peor que un escorpión. Eso eran ustedes. Eso eran la niña que nadie daba nada por ustedes. Y dice Dios,
yo la recogí, yo la amé, yo limpié sus heridas, yo la cuidé, hasta que se hizo hermosa por mi hermosura. Pero ahora que ya es grande, se cree hermosa por sí mismo. Dios le dice, recuerde, ¿cómo decían los pueblos? El Dios de los hebreos. Decían, el Dios que pelea por ellos, el Dios de Moisés, el Dios de Moisés que abre el mar y lo parte en dos. La gente dice, el Dios de David. La reina de Saba vino a ver mi grandeza reflejada en Salomón. Es mi hermosura la que te hizo hermosa, pero olvidaste todo. Dice que una vez se creyó hermosa, se sació de soberbia. Se sintió una señora única que se saciaba de pan, no comía, se hastiaba. La gula estaba en su mesa. Se volvieron ociosos. Lastimaron al pobre, explotaron al afligido y se emborracharon en todo tipo de ritos paganos y decadentes. No sé cómo puede la nación hebrea no sentirse avergonzada hoy día cuando sus patriarcas, los mismos judíos, la condenan diciendo, Sodoma y Gomorra se sonrojarían con los pecados que ustedes cometen. Y si a Sodoma y Gomorra Dios le mandó fuego y azufre, ¿qué es lo que les depara a ustedes? Eso dice el capítulo 16 de Ezequiel. Cuando ustedes esta noche en casa lo lean versículo a versículo, entenderán mejor todo lo que yo acabo de resumir. Me quedan tan pocos minutos que ahora tengo que hablar a nuestra propia historia y contextualizar esto. Nuestros orígenes. El domingo hablé un poco de eso. Tengo que ampliar un poco más, porque el capítulo 16 insiste. Así que yo no puedo más que decir, es increíble cómo algunos de nosotros no querramos recordar nuestro pasado. ¿Cómo es posible que de pronto estemos llenos de soberbia porque la grandeza de Dios nos visitó y nos dio algunos privilegios y ahora nos creamos algo como para discriminar a nuestro prójimo o verlos de manera indiferente? Que no puede usted sentarse a la par de una persona que no está usando la ropa que usted compra, ya no en los centros comerciales, porque usted ahora ya no los llama así, les llama, va a los malls. No sabe cómo se escribe eso, pero así dice. Y como la persona que está al lado suyo no se viste como usted ahora se viste, esa persona vale menos. ¿Cómo puede pensar así? ¿Cómo puede ver de menos a una persona que no está llevando calzado porque ahora usted no escatima en usar cualquier costo el calzado? Peor aún, enseñar eso a nuestros hijos es aberrante, es inhumano. Es importante que recordemos dónde nos criamos. Tal vez hay algunos de ustedes, y perdonen si yo estoy generalizando, pero es probable que algunos de ustedes en realidad vienen de cunas
privilegiadas. Y si ese es el caso, también puedo hablar de que aunque había riqueza, la inmoralidad que visitaba a su familia es algo que usted no quiere recordar. Pero aquellos que nos rodeó la inmoralidad de familias disfuncionales y nos rodeó la pobreza, que nos criamos jugando chibola en la tierra, que tiramos trompo, de pronto creemos que nuestros hijos no deben sociabilizar con los niños que están mal vestidos porque no tienen el dinero, o que los nuestros deben estar en una sociedad en donde se relacionen con chicos como ellos. ¡Cuánta aberración humana! Y no me juzguen de yo ser sensacionalista. Lo está diciendo el Señor, yo solo estoy poniendo ejemplos. ¿Cómo podemos no tener gratitud? Y esta señora, me refiero a Israel en la parábola, despreciaba a los profetas cuando venían ellos a hablarle. Yo le pregunto a la iglesia, yo incluido por supuesto en la iglesia, ¿no será que es el mismo desprecio e ingratitud de algunos de ustedes? Cuéntenme, ¿cuántos meses o años tienen de venir a la iglesia y aún no han querido recibir a Jesús? Note hasta dónde corona su soberbia. No, bueno, olvidémosles a ellos. Cuéntenme, aquellos de ustedes que no quieren servir al Señor. ¿Y saben qué es lo más triste? Que algunos de ustedes, cuando el Señor nos recogió, siendo esa niña desventurada, sin trabajo, sin dinero para el bus, con el carro que lo único que sonaba, bueno, no sonaba nada, ni el radio. Y de pronto la hermosura del Señor le da hermosura a usted en un montón de cosas. En ese entonces, cuando éramos la niña desventurada, sí servíamos. Ay, ahora es un hombre importante. Me dijo alguien en una de esas tristes ocasiones, es que pastor, ahora soy un funcionario, me dijo. Ya no me haga esas bromas. Y yo le pregunté, ¿y qué es funcionario? ¿Qué funciona? Me dijo. Ay. ¿Cómo podemos no tener gratitud? ¿Cómo podemos en nuestros contactos del Facebook enviar un montón de vulgaridades, pero no podemos enviar el link para que haya evangelismo? Y orgullosos ahora que están llevando un smartphone y le preguntan, ¿qué es eso? Es un teléfono inteligente. ¿Y para qué sirve? No sé, el teléfono es el inteligente, no el que lo usa. ¿Cómo pueden no tener gratitud algunos y bautizarse? Quizás piensan que el bautisterio es muy poca cosa. De veras no lo había pensado. Hermano Ábalos, ¿está aquí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no va un día, cambiamos los bautizos y los hace el Intercontinental? Ahí en la piscina tal vez algunos ahí sí pueden bautizarse.
Bueno, solo estoy ilustrando esto. Pastor, pero es que sus ilustraciones son groseras. ¿Para quién? ¿Para el que no se ha bautizado? ¿Para el que no quiere casarse? ¿Para el que no quiere servir al Señor? No, claro. Samuel, que se vaya a Suchitoto las horas que sean necesarias, porque es un desocupado. Y el hermano Luis es el otro desocupado. Entonces, ellos porque no tienen mi nivel de negocios, pastor. Ellos no tienen mis compromisos y los pagos que yo tengo que hacer. Ellos no pueden entender mi mundo. Wow. Sí necesitan recordar lo que antes comíamos. Y tan rico que era comer eso. Tortillas tostadas con queso. El aderezo era un poco de sal. Hoy dicen en los restaurantes, quiero queso cheddar. Y yo les pregunto, ¿y qué es eso? No saben. No saben. La señora piensa que ella consiguió ese hombre que la tiene tan bien, con tantas cosas, porque ella es guapa. Es que mire, y yo creo que de vez en cuando se ve al espejo. Ya no tengo tiempo. Sigo. Vaya, sigo, pues. Los hombres dicen, siga. Se ve al espejo y debe pensar, no sé cómo me casé con este indio. Y ese indio le ha dado todos los gustos que siendo una niña que venía de orígenes como el que hoy describí, le ha dado tanta protección, tanto cuidado, bienestar económico, social, moral, incluso espiritual, pero ella se cree que es, seguro si la hubieran visto los de Bailando por un Sueño, cosas así, se la llevan. En lugar de pensar que se volvió linda porque el Espíritu Santo la abrazó y la hizo verse linda. No, ya no más. La soberbia les coronó, dice aquí, y que esa soberbia nos empujó a cometer injusticias, inmoralidades, nos empujó a hacernos creer que yo le puedo gritar a mi empleado y no yo le pago, pues. Nos llevó a hacernos creer que nuestros hijos le pueden gritar suciedades a la señora que trabaja en casa. Y usted como papá o como mamá o yo le permitimos semejante aberración. ¿Es que acaso yo tengo que recordar lo que uno de nuestros padres hubiera hecho con nosotros tiempo atrás si hubiéramos hecho una grosería parecida? Nos lleva a la inmoralidad de no pagarle el seguro social a las personas. No pueden ir al médico. Que se enfermen, que se mueran. Pero hay culto de oración. ¡Wow! Oran tan hermoso el día del culto. Nos lleva a la soberbia, a la inmoralidad, de que si nuestro negocio es vender leche, vendemos leche cortada.
O peor aún, ¿no les importó vender alcohol? Bendito Dios, no sé si alguno de ustedes está vendiendo alcohol, para que no vayan a pensar, tiene algo contra mí este hombre. No, mi hermano, yo no tengo nada contra usted, pero Dios sí tiene mucho contra usted. La Biblia da una maldición horrenda a los que hacen dinero vendiendo alcohol. Horrenda. Es una maldición. Pero en su soberbia, usted hace caso omiso de eso. Y si usted está en Facebook, Internet o lo que fuera, me está oyendo, yo sé que ya apagó el televisor o empieza a arremeter contra mí diciendo, estos pastores. Tu soberbia te lleva a vender alcohol y a enriquecerte de la maldición y la desgracia de otras familias. ¿Qué diferencia hay entre vender cocaína y vender alcohol? ¿Que una es legalizada por el gobierno y otra no? Igual estás quitando papás a sus hijos y mamás a sus hijos. Y esto no tiene nada en contra de los que venden el alcohol que no conocen a Jesús. Esto es contra la iglesia de Cristo. Porque dice ahí que Sodoma se sonroja con nosotros. Prostitución, por eso le llamamos prostitución religiosa. Un buen amigo me dijo, mira, Ezequiel es un libro bien duro, me dijo. Sí, pero has notado, respondí, que siempre hay una salida. Un Dios lleno de misericordia a pesar de nuestro error. Miren capítulo 16, verso 59, y ahí terminamos. Pero, mas ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste nuestro matrimonio para invalidar el pacto. No, yo tendré memoria de mi pacto que hice contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas. Versículo 63, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca. A causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová. Wow, o sea que el Señor nos puede perdonar. Sí, pero hay que pedir perdón y arrepentirnos. Y eso es entre usted y Dios. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que esta significa. Perdóname. Imagino las veces en que he caído en estas cosas y me avergüenzo. Gracias porque según este capítulo todavía puedo pedir perdón y correr e intentar compensar a las personas.